Inicio junio, feliz mes de orgullo para todos, o también conocido como Pride Month. Todos en un paso de frente, por favor, iluminen sus velas y dibujen un pentagrama en el suelo. Momento de iniciar con los rituales de invocación, o lo que sea que las personas mayores en Facebook creen que hacemos en este mes. No ustedes, pero si quisiera hacer un ritual, no sé por qué tendría que esperar a que llegue un mes en específico del año, pero... Para iniciar este mes con el pie derecho, pensé que sería una buena idea hablar sobre el tema de la representación. La representación en videojuegos actuales, específicamente como se viene a personajes transgénero. Estos últimos años, sin duda hemos tenido personajes bastante buenos en este aspecto. Te estoy mirando a ti, Madeline Ceres, y esto es algo bastante bueno. Que alguien pueda sentirse visto y bien representado en cualquier medio, y tenga personajes con quienes pueda decir, hey, me identifico mucho con esto, o hey, puedo ver parte de mí en X personaje. Es muy importante, es mágico. Así que vamos a hablar respecto a uno de mis personajes favoritos como se viene a esto, uno de mis mayores role models incluso, Rosa, del videojuego Goodbye Volcano High. He estado pensando mucho en ella estos últimos meses y en la complejidad de su personaje y realmente siento que es una de las mejores representaciones que he visto en juegos actuales por medio de solo ser ella misma. Así que voy a explicarles hoy por qué. Además de que siempre hago una buena excusa para traer más contenido de Goodbye Volcano High al canal. Antes de empezar propiamente con el vídeo, déjenme aclarar lo mismo que mencioné en mi reseña de este juego del año pasado. Este es un vídeo centrado en Goodbye Volcano High, énfasis en el nombre, así que pediría por favor que no mencionen de cierto juego parodia en los comentarios, independiente de la intención, con mucha más razón en un vídeo como este. Es fan instantáneo, no está abierto a discusión. Con eso aclarado, podemos empezar. Como pequeño contexto para las personas que no conozcan el juego, Goodbye Volcano High, creado por KOOP Games, es una fusión de película interactiva y juego de ritmo que se centra en un grupo de dinosaurios antropomórficos en su último año de escuela secundaria, mientras intentan descifrar qué hacer después con sus vidas, cuando la amenaza de un meteorito, asteroide, en realidad es un asteroide, impactando contra la Tierra, va a cambiar su perspectiva de las cosas por completo, teniendo que decidir si consideran más importante mantener esa normalidad diaria, pensar en lo que quieren ser más adelante, o pasar tiempo haciendo lo que aman con las personas que aman, en caso que el final de la civilización llegue a suceder. La historia puede ponerse bastante profunda y emocional en ese aspecto, algo a tardar incluso. He completado el juego de inicio a fin una literal decena de veces, y varios de los momentos clave siguen impactándome bastante. Me recomendaría si les interesa cómo suena, ver por trailers del juego y de ahí decidir si quieren comprarlo y vivirlo por ustedes mismos. Si lo terminan haciendo, entonces prepárense para una de las mayores aventuras emocionales que un videojuego puede ofrecer. También tengo una reseña en el canal en la cual doy mi opinión mucho más detallada de varios aspectos del juego, un poco de análisis e inclusive mis teorías sobre el final, si les da curiosidad mi opinión más completa sobre mi juego favorito en la historia, del cual también agregó mi entera primera reacción, por cierto, con box y todo, porque lo grabé día 2 de la salida del juego. Como sea, volviendo al tópico central del vídeo, Rosa. Una de las características más destacables de Goodbye Volcano High es lo bien que consigue la representación de la comunidad LGBTQ. Desde Fang, el foco principal de la historia, siendo personaje no binario, Reed siendo gay, o bi, o pan, lo mismo con Trish, porque no me puedo negar que esta mujer tiene tremendo crush en Rosa. Realmente no puedo culparla todo. Sage siendo transgénero, Nasser siendo potencialmente asexual, y lo que quizás menos personas sepan, Rosa siendo transgénero. La manera en que la historia lidia con estos tópicos es realmente muy buena. Por medio de solo hacerlo parte de quienes son, en lugar de hacer que esos rasgos definan su entera personalidad. Es cierto, Sage tiene problemas con su familia por su identidad, como podemos adentrarnos más en una escena muy icónica en la historia, pero su característica más distintiva es su pasión por la cocina y lo enérgico que es todo el tiempo. Correcto, Frank también tiene dificultades con sus padres de manera similar, y esto juega un rol más presente en su narrativa incluso, pero no más grande que su deseo por llevar a Warm Drama en un tour y rockear como nunca. Son aspectos importantes para sus personajes, pero definitivamente no es todo lo que son. Y la situación con Rosa desde este punto de vista narrativo es similar, pero de manera mucho más sutil, en el sentido de que la historia escoge a propósito no mostrar ni mencionar nada de esto, al menos no sino hasta el final, y exclusivamente si hemos hecho un esfuerzo en acercarnos a ella durante toda nuestra partida. El rol que Rosa tiene a lo largo de la historia desde la perspectiva del jugador es ser la otra amiga de Trish, con quien pasa una gran cantidad de tiempo, y con quien comparte muchos intereses, usando los celos de fan. Algo que no solo no conoce a Rosa a un nivel tan cercano, sino que también esto causa que Trish pase mucho menos tiempo en la banda. Del grupo principal de amigos, Rosa es quien tiene menos cercanía de fan en un principio, así que la historia no le presta el mismo nivel de atención que a otros personajes con roles más activos en la narrativa. Esto podría causar que muchas personas piensen en su primera vez experimentando Goodbye Volcano High que ella es la personaje más
plano del juego, como se vienen estos dinosaurios principales, pero me atrevería a decir que en realidad es todo lo contrario. Empezamos revisando uno de los aspectos más resaltables de su personalidad para que vean a lo que me refería. La primera vez que vemos a Rosa en persona es en el segundo capítulo de la historia, durante una asamblea escolar, conversando con Trish respecto a Mengo. Si Fang iba a unirse, en lugar de quedarse allí de pie en el del auditorio como el completo dork que es, Rosa nos dirá que nos corta un espacio, y que habiendo trabajado en un cinema el verano anterior, es una experta en elegir los mejores asientos. Un par de escenas más adelante nos encontraremos con ella otra vez, pero esta vez a solas dado que Fang y ella son vecinos de casilleros. En la pequeña charla que tienen aquí, ella se cumplió el hecho que Worm Drama estará participando por su lugar en la batalla de las bandas, diciendo que tan grande es la oportunidad, y no te las dudas que Fang tiene respecto al interés de Trish en el asunto. Rápidamente le reafirma diciéndole que, a pesar de estar ocupado últimamente, Trish sabe lo importante que todo eso es, y luego empieza a disculparse por algo que ni ella misma sabe. He tenido un momento así, Rosa, de sentir necesidad de pedir disculpas por ninguna razón, solo sé, sweetheart. Y desde aquí ya podemos notar un rasgo muy grande de su personalidad, siendo este su lado cuidador, inclusive diría algo maternal. Creo que todos conocemos a menos una persona así. Rosa es una persona que siempre busca afirmar, cuidar y hacer sentir bien a los demás. Lo vemos con cómo afirma numerosas veces a Fang respecto al tema de la banda, el escena del casillero, luego de las audiciones, el escena del tejado, antes y después de la batalla de las bandas. Lo vemos con Sage en aquel flashback en el cual comparten un momento de sincerarse respecto a problemas que ambos tienen en común. Cuando sea que uno se sienta mal alrededor suyo, siempre va a tener algunas palabras de aliento para hacerle sentir mejor. Fang, Trish so loves you. You know that, right? Ese es el tipo de persona que es, queriendo asegurar que aquellos alrededor suyo estén bien. Esa es la razón por la cual, en la gran discusión del capítulo 7, solo intenta calmar a todos un poco, y realmente no parece molestarse a nadie ni pensar distinto de nadie. También podría ser la razón de su amor por las plantas e insectos, y la idea general detrás de su personaje de Legends and Lore, Maya. Solo digo, no es coincidencia que su personaje Nell Anel esté basada en una representación de la madre naturaleza misma, la Gaia, diosa mitológica relacionada comúnmente con vida, protección y cuidado, aparte de que su voz se siente súper confortante. Rosa parece estar muy en contacto con su lado más sensible, como podemos notar, con su lado que busca más de cuidar de otros seres, no solo dinosaurios, y eso me lleva a preguntarme, ¿cómo habrá nacido esta parte de ellas? ¿Recuerdan que mencioné que únicamente podemos llegar a conocerla a fondo y el asunto de su transición de género una vez nos hayamos tomado el tiempo de acercarnos a ella? Pues en esa escena, aparte de eso, se nos revela algo muy importante para entender a su personaje, y el juego nos ha estado dejando pistas muy sutiles sobre esto. Hay una razón por la que mencioné previamente el comentario que hice al trabajar en un cinema uno de los veranos pasados, y sabemos que durante los sucesos del juego tiene un trabajo de medio tiempo como barista en el Lava Java, al que tiene después de clases. También sabemos que asistió al mismo campamento sobre insectos en el cual Trish estuvo el verano antes del inicio del año, y parece ser después de Regina Naomi la que tiene más pasión por las acciones de Lanel. Puede que esas parezcan todas cosas completamente desconectadas, pero si nos ponemos a pensarlo, ¿no les suena casi como si subconscientemente se estuviese poniendo más y más actividades para evitar solo pasar tiempo en casa? No estoy diciendo que sea la única razón para que hace todas estas cosas. Rosa es una persona bastante activa después de todo, así que no tiene que ser necesariamente esa la explicación, pero se me hace un tanto extraño como ella es la única, exceptuando a Stella Osage, durante el montaje de Can't Get Out, que en lugar de estar en casa disfrutando de lo que le apasiona como los demás, la vemos en el Lava Java leyendo un libro. LJ llegando después para afirmarle al respecto. Recordemos también que de todos los personajes, ella es la única que siempre ha hablado bien respecto de LJ, diciendo que es totalmente buena por dentro, aun si parece lo opuesto por fuera. Poniendo esto junto a lo que revela en aquella escena de la fogata respecto a lo compleja de su situación familiar, todo tiene más sentido, especialmente por una línea muy específica que dice Fang. Yeah. There are some parts of the family that don't want me with them as I am right now, and I think I'd rather be with people who do. El problema de su familia parece ser menos con sus padres y más con su familia extendida, pero eso no hace el conflicto menos. Teniendo este contexto, podemos llenar un poco los blancos de cómo pudo haber sido su experiencia saliendo del cascarón, y su personalidad protectora y cuidadora repentinamente tiene un enfoque distinto y más personal. Aún así, a pesar de todo, quiero dejar algo bien en claro, y es que Rosa definitivamente no es alguien a quien le falta confianza o aprecio propio. Desde incluso antes de conocerla en persona, del momento que Trish la añade al grupo del Dino Gang, ya podemos ver lo enérgica y entusiasta que es. Cuanto más vemos de ella durante el juego, más podemos notar que es usualmente ella quien inicia conversaciones o pequeñas bromas ocasionales, o en todas las sesiones de Lanel, emocionada que se pone de rato en rato.
y cómo no oculta en lo más mínimo el crush que siente hacia el antagonista de la campaña, Kev, inclusive coqueteando de broma más adelante con Nasser luego de que él interpretase a Kev en la última sesión. O cómo molesta amistosamente a Naomi en una de las partidas, aun cuando no hemos visto que ambas pasen tanto tiempo juntas aparte de Neranel. Pero a esta chica definitivamente no le falta confianza ni autoestima. Detalle que se puede notar también por cómo roquea completamente aquel vestido y aquel traje de baño cerca del final del juego. Rosa sabe bien quién es, y no hay duda de que se aprecia como tal. Ella se siente cómoda con su persona, está feliz consigo misma, y por medio de eso puede cuidar a los demás para que se sientan bien también. Aunque no todo el mundo lo hace, ella sí conoce su valor. Aquellos que realmente la aman conocen su valor. Y honestamente, eso es simplemente muy inspirador. Como mencioné al principio de este vídeo, la representación de la comunidad transgénero en videojuegos tiene unos muy buenos ejemplos a los cuales mirar. Tenemos personajes como Madeline en Celeste con su jornada por aceptación propia y aprender a quererse a sí misma. Mrs. Farmer de juego del mismo nombre, haciendo lo mejor que puede para cumplir con su rol asignado por Mother Gaia. Todo esto siendo una alegoría a su propio viaje interno. También cabe destacar Mother Gaia misma, la madre naturaleza, siendo una diosa transgénero. Incluso viendo mucho más atrás, tenemos personajes como Vivian en Paper Mario, que me parece recientemente en el remake de Thousand Year Door han dejado de censurar finalmente esa parte de esa historia. No he buscado tanto respecto a la fecha que estoy grabando esto para evitar spoilers. Goodbye Volcano Heights consigue muy bien tener buena representación de forma que se siente genuina y se nota el amor puesto en ese aspecto. Fang, Sage, algo que tu personaje de fondo y especialmente para mí, Rosa. Le guardo un cariño y admiración enorme a Rosa. No creo que haya duda por qué luego de todo lo que mencioné en este vídeo, ¿sí? Pues Mary solo ser ella misma y creerse como es, y a los demás, consigue ser el ejemplo perfecto de cómo debe hacerse la inclusión en videojuegos de forma respetuosa y bien lograda. A veces desearía hubiésemos podido ver más de ella a lo largo del juego, pero con la cantidad de tiempo que la historia les dedicó, fue suficiente para mostrar por qué Rosa es representación bien hecha.